La fosa de las Marianas es un lugar en el Océano Pacífico y es la profundidad más grande conocida del mar. Está exactamente a 11 kilómetros de profundidad esta parte del fondo del mar. Probablemente muy pocas personas han logrado llegar hasta allí porque ni siquiera hay submarinos lo suficientemente preparados para aguantar esa presión. Muy poca vida se conoce, muy pocas especies se conoce que puedan estar allí por la escasa cantidad de oxígeno que llega a esa parte de la profundidad del mar. Lo más probable es que ninguno de nosotros jamás llegue a un lugar tan bajo, tan profundo, pero todos de alguna manera sabemos lo que es caer bajo, lo que es tocar fondo en la vida. Esta es una experiencia por la cual todos hemos pasado. El haber tocado fondo, el haber caído bajo, el haber llegado a una situación en la cual decimos más abajo no se puede estar. En la palabra de Dios encontramos muchas personas de Dios, muchos hombres de Dios, algunos grandes hombres de Dios que atravesaron por esta experiencia de haber caído bajo, de haber tocado fondo. Vemos a un hombre como Noé, que habiendo sido usado por Dios para salvar a la humanidad, habiendo construido un arca en la cual se salvó él y su familia, luego que pasó el diluvio, él plantó una viña, él preparó vino con el fruto de esa viña y se embriagó. Ese fue el momento en el cual él cayó lo más bajo que él podía caer. Vemos un hombre como Jacob, al cual Dios le cambió el nombre por Israel y de allí la nación Israel. Y Jacob hubo un momento en el que cayó sumamente bajo. Fue cuando engañó a su hermano para robarle la primogenitura. Moisés tocó fondo también, cuando mató a un egipcio porque maltrataba a uno de sus hermanos. David tocó fondo cuando cometió adulterio y mandó a matar al esposo de Betsabé. También vemos que Jonás tuvo ese momento en el cual tocó fondo, el momento más crítico de su vida, cuando estuvo en el vientre del pez. También vemos a Sansón, un hombre al cual Dios le había dado fuerza sobrenatural, como ningún otro hombre sobre la tierra. Y él fue cayendo hasta que tocó fondo, cuando descubrió su secreto, el secreto de su fuerza, se lo descubrió a Dalila. Vemos a Pedro, que tocó fondo, cuando negó al Señor 3 veces. Sea que lo expresemos o no, todos tocamos fondo alguna vez en la vida. Todos hemos tenido esta sensación de haber caído lo más bajo, de habernos hundido en un pozo donde no hay lugar para nadie más, donde solamente nos acompaña la soledad y donde entendemos claramente que si Dios no nos saca de allí, nadie más podrá hacerlo. Hoy quiero leerte un texto que de algún modo ilustra esta verdad de la cual yo te estoy hablando en este momento. Jeremías capítulo 38, en el versículo 6, dice la palabra de Dios: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cielo. La religión no salva absolutamente a nadie. Ninguna persona llega a ser salvo por pertenecer a una o a tal o a cual o a determinada religión. Pero tampoco la religión mata a nadie. Lo que hace la religión es dejarte morir. En la Argentina, el delito por abandono de persona puede llegar a ser penado hasta con 15 años de prisión. La realidad es que si a los religiosos se los condenara por abandonar a la gente, probablemente muchos líderes religiosos estarían en prisión en estos momentos. En Génesis capítulo 9, versículo 6, el Señor dice que el que derramare sangre de hombre, el hombre, dice, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esta es la razón por la cual a Jeremías lo arrojaron en la cisterna,
porque la realidad es que los religiosos de su época lo querían matar. Dice el versículo 4 en el contexto, dice, y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre. Está hablando de Jeremías. Dice, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Ellos querían la muerte. Ellos dijeron, muera este hombre. Si ellos lo hubiesen arrojado a esta cisterna, Jeremías hubiera muerto en la caída. Pero ellos tenían en mente, como todo religioso hipócrita, que debía cumplir ciertas cosas en apariencia. Ellos dijeron, si la sangre de este hombre va a ser demandada por Dios de nosotros, porque si lo arrojamos morirá por nuestra culpa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo metemos en la cisterna y lo dejamos allí para que muera de hambre. La hipocresía de la religión. Porque ellos entendían que este hombre no hablaba paz, dice, sino que hablaba el mal. Esto es exactamente lo que sucede en nuestros tiempos. Jeremías de algún modo es un tipo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El sistema quiere destruir a la iglesia. Pero ¿qué es lo que hace el sistema? Se opone abiertamente a la palabra de Dios. Y aquellos que nos oponemos a las ideologías que quieren establecerse cada vez más en nuestra sociedad, que quieren meterse en las escuelas con las ideologías de género, que quieren instalar el aborto. Cuando nosotros nos plantamos y nos paramos firme en lo que dice la palabra de Dios, ellos dicen que nosotros no hablamos paz, sino que hablamos el mal, que tenemos que tener paz y aceptar estas cosas y convivir con ellas, cuando abiertamente son contrarias a la palabra de Dios. Y cuando te paras firme en esto, es exactamente lo que le sucedió a Jeremías. Lo que va a hacer el sistema es querer destruirte, y entonces te dejará que te hundas por tu propio peso. Jeremías había tocado fondo, él había llegado hasta el fondo de esa cisterna, pero dice que además se estaba hundiendo por su propio peso en el lodo. ¿Y qué hicieron la gente? Ellos se lavaron las manos, dijeron, no es nuestra culpa, no es nuestra culpa, porque nosotros no lo hemos matado, nosotros solamente lo dejamos allí, él está muriendo allí de hambre. Ahora, Dios le iba a dar la salida a Jeremías. Una persona que había tocado fondo, una persona que había llegado hasta lo más bajo que podía llegar, no por su pecado, pero allí estaba en esa situación, había tocado fondo, una situación de soledad donde más nadie estaba con él. Dios le iba a dar la salida. Y aquí vamos a ver algunas cosas muy importantes para nosotros. Si en los momentos en los que tocamos fondo, en los momentos que caemos a lo más profundo, allí donde nadie nos puede sacar sino solamente Dios, para que nosotros podamos hallar la salida que Dios tiene para los que tocan fondo. Lo primero que vamos a ver que necesitamos es reconocer a los instrumentos de Dios. Versículos 7 al 10. Veamos qué sucedió con esta situación de Jeremías. Dice, y oyendo Ebed-Melec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces el rey mandó al mismo etíope, Ebed-Melec, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna, antes que muera. Un instrumento solamente es útil en las manos de quien lo usa. Recuerdo, en los primeros años de casado, mi esposa me regaló una caja de herramientas. Bueno, yo no tengo habilidad manual. El talento que Dios me dio es ser comerciante, y con eso me gano la vida, pero no tengo habilidad manual. Pero a mi esposa le encanta todas esas cosas, entonces ella me regaló con la esperanza de que esas herramientas yo las pudiera usar. La verdad, las herramientas son muy útiles, pero nunca fueron útiles en mis manos. Fueron útiles finalmente para ella, porque las herramientas son útiles en las manos de quien las usa. Cada vez que Dios haga algo en tu vida, Dios tendrá un instrumento escogido, una persona a la cual Él ha escogido. Tal vez esa persona no es la más habilidosa, tal vez no es la más capaz, tal vez no es la más inteligente, pero es la persona que es útil porque está en las manos de aquel que le está usando
para liberar tu vida. Cuando Jeremías tocó fondo, Dios le dio la salida a través de la persona que él menos hubiera imaginado. No era alguien de su pueblo, era un etíope, un eunuco, prácticamente un esclavo del rey, un sirviente del rey. Esta es la persona que menos él podría haberse imaginado que iba a ser usado por Dios para sacar a Jeremías de ese lugar. Es por eso que menospreciar a los instrumentos de Dios es perder la oportunidad de salir de situaciones de la cual no podríamos salir. Cuando yo miro atrás en mi vida, veo cuántas personas Dios puso para hablarme de Jesús. Sin embargo, yo las rechacé porque miraba a la persona y la menospreciaba. Yo decía, esta persona no me puede dar ninguna ayuda a mí. Y la realidad que eran los instrumentos que Dios tenía escogidos para liberarme de una situación. Dios usó cuervos para alimentar a Elías cuando él estuvo en el arroyo. Y estos cuervos le llevaban pan y carne. Dios usó a una viuda. Cuando se secó el arroyo, Dios envió a Elías a una viuda en Sarepta. Ahora, esta viuda no era una viuda acaudalada, adinerada. Era la más pobre de todo Sarepta. Pero era el instrumento que Dios tenía. Dios usó a la sierva del general del ejército de Siria, Naamán. La sierva era su esclava. Era una mujer israelita. Y Dios usó a esa mujer para que le predicara a Naamán y le dijera, cuando este hombre estuvo leproso, enfermo, a punto de morir, ella le dio la salida, ella lo guió a aquel que iba a traer la sanidad a su vida. Dios usó a un hombre desconocido en la Biblia, que no se habla más de él, Ananías, para que orara por el gran apóstol Pablo. En ese momento Saulo, que estaba ciego, y Saulo recobrara la vista. Es importante entender que Dios está trabajando en tu salida. Dios está trabajando en tu liberación. Nunca menosprecies a los instrumentos que Dios tiene para guiarte a tu salida, porque de ellos vendrá la solución. Nunca menosprecies a la gente que te habla de Dios, a la gente que te está aconsejando, a la gente que se acerca a tu vida con una palabra de Dios, porque allí viene la salida. La segunda cosa que necesitamos para salir, cuando tocamos fondo en la vida, es aceptar los métodos de Dios. Mirá que dice el versículo 11, dice, y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y las echó a Jeremías con soga a la cisterna. Ese fue el método que Dios utilizó para sacar a Jeremías de esa cisterna. La creatividad de Dios es ilimitada, y la creatividad de Dios es humanamente inimaginable. Cuando miras la creación, cuando miramos la creación, te vas a dar cuenta de la creatividad de Dios en la creación. Me encantan los documentales. Y cuando ves documentales de animales, ves las distintas especies de aves, cada una con sus colores, con sus formas de vida, de reproducirse, de cortejarse el macho con la hembra, de cazar, de alimentarse, los peces, los animales. Todos han sido diseñados con una creatividad que nunca se nos podría ocurrir a nosotros hacer cosas así. Ahora también hay una creatividad de Dios para dar salidas. Y esa la vemos en la palabra de Dios. Y es única e irrepetible. Hay cosas que Dios hizo solamente una vez, nunca más las hizo. Dios abrió una sola vez el mar para que Israel cruzara en seco y saliera de Egipto. Solamente allí, cuando estuviera la tierra prometida, muchas ciudades conquistaron, muchos pueblos, pero solamente una vez Dios le dijo que rodearan una ciudad durante 7 días, la ciudad de Jericó, y al 7º día gritaran con toda su fuerza. Y entonces los muros de Jericó cayeron. Solamente una vez en la vida vamos a ver a un hombre como Naamán, leproso, al cual Dios le dice que vaya al río Jordán y se zambulla allí. Solamente un leproso fue sanado en un río Jordán. Aunque miles de leprosos luego hubieran querido meterse allí, ninguno fue sanado. Pero ese fue el método que Dios utilizó puntualmente con él. Solamente una vez Dios detuvo el sol para que el ejército de Israel, bajo el mando de Josué, pudiera vencer a sus enemigos. Solamente una vez Dios tapó la boca de los leones cuando un hombre estuvo frente a los leones, y fue el profeta Daniel. Y cada vez que ves milagros, ves que Dios los hizo una sola vez.
Esto nos alienta mucho, porque tal vez estés pasando por una situación que no la vas a ver en la palabra de Dios, que a ninguna otra persona le tocó vivirla. Pero no te olvides que Dios es creativo y puede hacer cosas en tu vida que no ha hecho absolutamente con nadie. Por eso que es importante entender que Dios siempre tiene la salida para cuando los momentos que tocamos fondo. Pero también Dios tiene sus métodos. Y aunque Jeremías lo metieron con sogas a la cisterna, ahora para sacarlo de esa cisterna, el método utilizado fueron trapos viejos, ropas raídas y andrajosas. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas. Pero muchas de esas cosas te van a sorprender. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en la vida es que queremos ver la salida, cuando tocamos fondo, queremos ver una salida que Dios no quiere darnos. A veces decimos, Dios lo va a hacer de este modo. Y Dios no tiene pensado ese modo. Dios tiene pensado otra forma. Y muchas veces no aceptamos los métodos de Dios. Pero los métodos de Dios son infalibles. Imagínate que Naamán dijo, yo no quiero ir al río Jordán, tengo mejor el río en Damasco. Pero ese era el método que Dios estaba utilizando. La tercera cosa que necesitamos para salir cuando tocamos fondo en la vida es obedecer las instrucciones de Dios. Versículo 12 y 13 dice, y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. La Biblia es el manual de instrucciones para nuestra vida. Hace un tiempo compramos un televisor, un plasma. No habíamos tenido plasma antes en casa. Entonces estábamos maravillados con la calidad de la imagen. Pero pasó un año para que descubriéramos cosas, entre ellas que podíamos ver internet allí en el plasma. No lo sabíamos. Pero no lo sabíamos por la sencilla razón de que no habíamos leído el manual de instrucciones. Pocas veces leemos los manuales de instrucciones de los artefactos eléctricos. Y cuando no lees el manual de instrucciones te pierdes muchas cosas en la vida. La Biblia es el manual de instrucciones para nuestra vida. Allí vemos las instrucciones de Dios para que nosotros podamos vivir una vida plena. La instrucción que Dios le dio a Naamán no fue solo que se zambullera en el río Jordán, sino que lo hiciera 7 veces. No eran 6, ni 5, ni 4, ni 8, ni 9, eran 7. Cuando se zambulló 7 veces, entonces quedó sano. La instrucción que Jesús le dio a los 10 leprosos es que fueran al sacerdote y se mostraran. No los sanó inmediatamente, sino que ellos tuvieron que obedecer las instrucciones. Y mientras iban, fueron sanados. Cuando Elías fue a la viuda de Sarepta, esta mujer era sumamente pobre y dice que tenía para preparar un poco de pan, comer ella y su hijo y echarse a morir. Pero Dios le dio una instrucción a través del profeta y le dijo, está bien, prepara el pan como has dicho, pero dame a mí primero. Entonces, una locura, ¿no? Una instrucción así. Si lo único que tenían era eso, el profeta le dice, dame a mí primero. Esa fue una instrucción. Ella creyó a la instrucción, obedeció la instrucción y dice la palabra que nunca más le faltó pan en su casa. El ministerio de Jeremías nunca fue un ministerio en el cual cuando lees el libro de Jeremías vas a ver mucha obra carismática, muchos milagros. El ministerio de Jeremías estaba caracterizado por la guía de la palabra de Dios. Notemos que no fue un ángel el que sacó a Jeremías de este pozo. No fue el Espíritu Santo que lo elevó con su poder. Fue obedecer las instrucciones de un hombre que no se lo menciona solamente creo que una vez más después en la Biblia. Ahora, este hombre no era un hombre del pueblo de Dios, no era un profeta, no era un gran hombre de Dios, no era una persona muy reconocida. Era el instrumento que Dios había utilizado y este instrumento le dio instrucciones nada más y nada menos que al profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías, dice el texto aquí algo muy importante, y lo hizo así Jeremías. Fue seguir las instrucciones lo que lo sacó de allí. A la gente le encantan los milagros, pero la gente tiene muchos problemas con obedecer las instrucciones. A Jesús le seguían multitudes, pero solamente a unos pocos pudo instruir. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 5, dice que Él escogió a 12. Los llamó, les dio instrucciones, los instruyó, les dio autoridad y luego los envió. A la gente tiene mucho problema con pasar
por la etapa de instrucción. Es por eso que muchos evangélicos reciben milagros, pero no todos salen cuando tocan fondo en la vida. Sucedió en Chile hace unos años, fue muy conocido el incidente que pasaron estos 33 mineros cuando quedaron sepultados a más de 700 metros de profundidad. Allí había un hombre entre esos 33 mineros llamado José Enrique. Este hombre es un hijo de Dios, un hombre cristiano, que durante mucho tiempo trabajando con estos mineros les había predicado el Evangelio. Ninguno lo tomó muy en serio, pero cuando estuvieron a 700 metros de profundidad, allí escucharon el Evangelio. Y aunque no todos se convirtieron finalmente, 20 de ellos al salir aceptaron a Cristo en su corazón. Porque cuando estuvieron en lo más profundo que habían llegado en la tierra, allí miraron a la única salida posible. Tocar fondo no es lo peor que te pueda pasar en la vida. Porque cuando estás en un pozo, solo te queda una alternativa, mirar hacia arriba. Si Dios es la única salida que tienes, entonces porque Dios es la única salida que necesitas. Por lo cual, si reconoces a Dios, si reconoces a los instrumentos que Dios utiliza, o que Dios te está enviando para sacarte, si aceptas los métodos de Dios, las formas que Él tiene para hacer las cosas, si obedeces las instrucciones de Dios, puedes estar seguro que no habrá situación alguna de la que Dios no pueda sacarte. Es por eso que tocar fondo no es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es no mirar a Dios, porque Dios tiene poder para darte la salida de cualquier situación. Dios tiene poder para sacar a todos aquellos que tocan fondo en la vida. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Y en este momento, Señor, yo te pido, Señor, que envíes esta palabra, Señor, a cada persona que tal vez siente que ha caído lo más bajo. Tal vez por situaciones ajenas que lo han empujado a una crisis, que lo han empujado a una situación desesperante y se encuentran solos, Señor. Tal vez por causa de sus errores, tal vez por causa de la desobediencia, del pecado, las consecuencias le han alcanzado y siente que han caído a lo más bajo, donde nadie les puede ayudar, donde solo tú, Señor, puedes obrar en su vida. Cualquiera sea la situación de aquel que está escuchando y viendo este video, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo toque su vida, Señor, y extienda tu mano para que pueda salir de esa situación. Te doy gracias, Señor, porque sé que harás la obra, porque tu palabra nunca vuelve vacía. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que te suscribas a este canal, de ese modo siempre te llegarán las notificaciones de los mensajes, y te invito a que compartas esta palabra. Si ha sido de bendición para tu vida, puedes estar seguro que será de bendición para aquellos que la reciban. Dios te bendiga.